Psicobiografías. Wilhelm Wundt. Neckarau, actual Alemania, 1832, Grossbotten, I. 1920, filósofo y psicólogo alemán considerado el fundador de la psicología experimental. Hijo de un pastor protestante, vivió una juventud entregada al recogimiento y al estudio. Frecuentó la Universidad de Tubinga, y luego, al cabo de un año, pasó a la de Heidelberg. Allí se doctoró en medicina en 1857, obtuvo la habilitación para la enseñanza libre el año siguiente, y fue auxiliar del famoso Helmholtz, encargado de las prácticas de fisiología. No parece haberse establecido entre ambos intimidad o amistad. Inclinado cada vez más a los estudios filosóficos y psicológicos, en 1874 fue llamado a Zúrich, de donde al cabo de un año pasó a Leipzig para ocupar la cátedra de psicología en la Facultad de Filosofía. Esta ciudad se convirtió en la segunda patria de Wundt y en el baluarte de la nueva ciencia, la psicología experimental, que, precisamente gracias a la actuación de Wilhelm Wundt, nació en el Instituto de Psicología Experimental creado por él en 1879, incorporado primeramente a la universidad, y más tarde, en 1897, con sede propia. En tal institución trabajó infatigablemente Wundt hasta su muerte a una edad muy avanzada. Allí se formaron los discípulos que luego difundirían por todo el mundo la psicología como ciencia independiente. Entre ellos resultaron particularmente célebres los alemanes Kulpe y Lehmann, y los norteamericanos Cattell y Titchener. El ejemplo de Leipzig fue imitado por doquier. Numerosas universidades fundaron la cátedra de psicología experimental y prepararon los laboratorios correspondientes. Wundt desarrolló una gran actividad. Escribió no menos de 50.000 páginas entre libros y artículos, en su mayor parte aparecidos en la revista Philosophische Studien, órgano del Instituto de Leipzig convertido luego en Archiv für die gesamte Psychologie. El maestro gustaba de invitar frecuentemente a su propia casa hospital a discípulos y auxiliares, a todos los cuales facilitaba abundantes consejos y sugerencias referentes a la labor científica, al par que aceptaba asimismo de ellos sus objeciones. Se hizo famoso el debate que mantuvo con uno de sus alumnos más inteligentes, Oswald Kulpe. Por encargo del mismo Wundt, Kulpe había preparado un manual de psicología que apareció en 1893 con el título Grundrisse der Psychologie. Quizás influido por el empirocriticismo de Ernst Mach y Richard Avenarius, Kulpe rechazaba en la obra una de las tesis fundamentales del maestro, la de la distinción entre las causalidades psíquica y física, principio que, como puede comprenderse, condicionaba la autonomía de la psicología a la fisiología. A causa de ello, el anciano Wundt quiso escribir él mismo su propio manual, y dio a la luz en 1896 el Grundrisse der Psychologie, que alcanzó inmediatamente numerosas ediciones y traducciones. La fama del ilustre psicólogo era ya entonces inmensa, y todo el mundo lo reconocía como una autoridad casi única en su campo. Wundt fue un gran sistematizador e hizo de la introspección el principal método del laboratorio de psicología. Afirmó que la psicología es la ciencia de la experiencia y que ésta debe desarrollarse sin recurrir a la metafísica. Para Wundt no es posible distinguir entre la experiencia interna y la externa, puesto que ambas se producen de igual manera. La primera a través del sentimiento, que es subjetivo, y la segunda por medio de la percepción. Solo llega de distinguir la psicología de la física por los distintos puntos de vista que adoptan, pero no por la experiencia que observan. La psicología, según Wundt, pretende el análisis de los elementos de los procesos conscientes, el estudio de la conexión entre dichos elementos y la determinación de las leyes de tales conexiones. A su espíritu científico se deben los más brillantes logros de la psicología moderna. De hecho, a la prolífica curiosidad de Wundt le debe la psicología su rango de ciencia independiente de la filosofía, por un lado, y de las ciencias de la naturaleza por el otro. Como hecho singular cabe hacer notar que Wundt no abandonó jamás las investigaciones filosóficas y, junto a sus numerosos estudios analíticos y experimentales, escribió obras de lógica, ética y metafísica, mediante las cuales, singularmente con el sistema de filosofía, 1889, ejerció una influencia notable en los estudios filosóficos de la época. Sus libros más importantes son, indudablemente, los de psicología. Entre ellos alcanzaron la categoría de textos clásicos Fundamentos de Psicología Fisiológica y Psicología de los Pueblos. La primera de estas dos obras, aparecida en 1874, puede considerarse la versión definitiva y compendiada de una larga serie de trabajos iniciada con Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung, en 1858. La segunda, a cuya composición se dedicó Wundt durante los últimos veintitantos años de su existencia, extiende el método y la investigación psicológica a las manifestaciones permanentes de la vida social, como por ejemplo la lengua, el arte y la religión. No quedó completada hasta 1920, poco antes de que la muerte truncara su prolongada e intensa actividad. Como dato adicional recordemos que los experimentos que dieron origen a la psicología científica de Wundt, consistían en apoyarse en el uso de un metrónomo, y la persona objeto de estudio observaba un determinado artículo e informaba acerca de su sensación y percepción, y esta misma se registraba. Tanto como decir veo un objeto de determinado color y me siento bien.
Link fuente. www.biografiasyvidas.com web link.